¿Un rayo es corriente continua o corriente alterna? ¿Qué dices tú? Déjalo en los comentarios. Y muy bien, este será entonces el tema a tratar en este nuevo episodio de tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes? El canal que resuelve. Y quien te diga lo contrario, pues carece de humildad. Perfecto. Entonces, un rayo ocasionado por una tormenta eléctrica viene a ser, digamos, un ejemplo de corriente continua o corriente alterna. Y he publicado un reel respecto a eso y ha generado un cierto debate. Entonces voy a hacer este vídeo aclaratorio, digamos, más extenso, para que quede, digamos, más claro, ¿no? Con un mayor argumento. A ver, para empezar, yo creo que la mayor parte de la confusión se basa en la definición que tienen muchos sobre la corriente directa, pero también hablaré sobre la corriente alterna. Entonces, yo creo que se descarta de manera, digamos, unánime de que un rayo no puede ser corriente alterna, porque para empezar, lo primero, si queremos hablar de corriente continua alterna, debemos entender la definición. Y como lo decía el gran astrofísico y padre Manuel Carreira, digamos, todo en física se define por sus actividades. Yo lo llevaría a un término más general. En física y en todo, ¿no? Digamos, todo lo que se desprende de la física, ingeniería y demás, todo se define por sus interacciones. Para empezar, ¿qué es corriente eléctrica? Lo he definido. Puedes echar un vistazo a los vídeos de corriente eléctrica, corriente continua y corriente alterna que ya he publicado. Pero para resumir, ¿qué es corriente eléctrica? La corriente eléctrica es una consecuencia, el resultado de la interacción del campo eléctrico sobre las partículas cargadas que ya se encuentran en ese conductor. Eso es corriente eléctrica. Además, esta corriente se va a dividir según sea, digamos, el tipo de la fuente. Por ejemplo, ¿qué es una corriente eléctrica pero continua? Corriente continua. Entonces, ¿qué vendría a ser una corriente continua? Es una corriente eléctrica, ¿de acuerdo?, que es una consecuencia de un campo eléctrico unidireccional, ¿de acuerdo? Un campo eléctrico unidireccional que en consecuencia origina una fuerza eléctrica. Producto de esa fuerza eléctrica, pues se crea el primer movimiento de las cargas eléctricas que se encuentran en un conductor, en el mar de electrones deslocalizados que poseen los conductores. Si el campo eléctrico, digamos, es continuo y unidireccional, pues la corriente eléctrica será continua y en única dirección. Y si además esa intensidad de corriente, que viene a ser la variación de la carga respecto del tiempo, tiene una magnitud constante, a esa corriente eléctrica se la denomina corriente continua. O sea, yo creo que está claro. O sea, es una definición por sus interacciones. ¿De acuerdo? No te olvides que la corriente eléctrica es el resultado de la interacción de los campos electromagnéticos sobre los conductores. Entonces, estamos de acuerdo. Ahora, esa es la definición de la corriente continua. En el caso de la corriente alterna, digamos, es una corriente alterna, es resultado de, digamos, una consecuencia de la interacción de un campo eléctrico ya no continuo, sino alterno, oscilante, periódico, ¿no? Un campo electromagnético alterno, oscilante, periódico, ¿no? No se olviden, por ejemplo, la famosa ley de Faraday. Cuando un flujo magnético variable incide en un bobinado, ¿no? Se origina una fuerza electromotriz inducida que va a depender del número de vueltas del bobinado y cómo varía el flujo magnético respecto del tiempo, ¿no? Y esto, si hacemos que este flujo sea, digamos, oscilante, periódico, ¿no? Vamos a obtener, en consecuencia, pues, una magnitud que va a ir creciendo, va a tener un máximo y de la misma manera, luego va a ir disminuyendo y va a tener un mínimo y negativos, ¿de acuerdo? Por eso es que como resultado obtenemos, ¿no? Digamos, esta es una amplitud, vamos a obtener una corriente en función del tiempo, ¿no? A seno WT más phi, ¿no? Esa es la parte matemática.
Digamos, en síntesis, ustedes tienen que comprender que una corriente alterna es una consecuencia de los campos electromagnéticos alternos. Campo eléctrico alterno porque el campo eléctrico alterno alterna su dirección. O sea que un rayo, ustedes tienen que comprender que un rayo, aquí tenemos las nubes, la carga, generalmente el rayo convencional, tierra positiva, nube negativa, el campo eléctrico va de mayor a menor potencial. Ahí tenemos el campo eléctrico. Obviamente no es un campo eléctrico constante, ni es un campo eléctrico uniforme, simplemente es un dibujo. Y evidentemente, digamos, por ejemplo, los electrones que conforman el aire, pues vienen a ser una parte, forman parte del rayo eléctrico descendente, ¿no? Porque como tienen carga negativa, se dirigen en dirección contraria al campo. Y es lo que sucede cuando las nubes y la Tierra, producto de la electrostática, pues se van incrementando las cargas, digamos, hay un mayor incremento de cargas, ¿no? Positiva y negativa. Mientras más incrementan el valor de estas cargas, más se va haciendo intenso el campo eléctrico entre estas placas, ¿no? Porque esto es como si fuera un condensador natural. Entonces, mientras mayor almacenamiento de cargas, más, digamos, la magnitud del campo eléctrico se irá incrementando hasta que llegue un punto en que se produzca la ruptura dieléctrica del aire. Entonces, cuando se produce la ruptura dieléctrica del aire, empieza, digamos, lo que se conoce como el rayo eléctrico. Entonces, ¿está bien? Pues perfecto. Yo creo que hasta ahí queda todo claro qué es corriente continua, qué es corriente alterna y cómo sería la corriente de un rayo. Y yo creo que, por conclusiones, ustedes ya descartan que un rayo no puede ser corriente alterna, ¿no? No puede ser corriente alterna porque un rayo va a mantener, digamos, su polaridad, ¿no? Puede ser un rayo descendente, como el 90-95% de los casos, puede ser un rayo ascendente, puede darse entre nube y nube, ascendente o descendente, pero siempre mantiene, digamos, una dirección. Entonces, no puede ser alterna. Un rayo no alterna su dirección, no lo hace. Por lo tanto, queda descartado que un rayo no puede hacer, digamos, mejor dicho, queda descartado que un rayo pueda ser corriente alterna. Entonces, eso está claro. Ahora, la discusión, el debate se ha generado con el tema de corriente continua. Y he tenido algunos comentarios en los cuales me han dicho que hay un par de artículos, donde se afirma que un rayo es corriente continua. Y dice lo siguiente, ojo, generalmente el promedio de esos artículos se basa también en un promedio de bibliografías, libros que dicen lo siguiente, ojo, dice, se denomina corriente continua, corriente directa, a un tipo de corriente eléctrica, esto es, al flujo de una carga eléctrica a través de un material conductor. Bien, es válido, ¿de acuerdo? Se diferencia lo que yo he dicho porque yo me baso siempre en la teoría de campos electromagnéticos, pero es que no pasa nada. No te olvides que los circuitos eléctricos es una consecuencia de la teoría de campos. Ojo, Ahora dice, debido al desplazamiento de una cantidad determinada de electrones a lo largo de su estructura molecular. Y ese es el flujo de carga eléctrica, ¿no? Debido al desplazamiento de electrones. En caso de corriente continua, dicho flujo de electrones se caracteriza por tener siempre un mismo sentido de circulación. Perfecto. ¿Un rayo tiene un mismo sentido de circulación? Sí, un rayo tiene un mismo sentido de circulación. ¿Ok? Hasta ahí, pues vamos bien. ¿Qué más dice? Dicho en otras palabras, la corriente directa o corriente continua implica el tránsito continuo de carga eléctrica. ¿Un rayo tiene tránsito continuo de carga eléctrica? Sí, pero sigamos leyendo. Y claro, este flujo continuo, este tránsito continuo de carga eléctrica ocurre entre dos puntos del conductor. Ahora,
Esto se refiere sobre todo a la polaridad. Ojo, y presten mucha atención a esto. Dice, esto se refiere sobre todo a la polaridad de la carga, no a su intensidad. Una fuente eléctrica que se agota como una batería con poca carga sigue siendo continua si no varía la dirección del flujo eléctrico. Y acá es muy importante. Ojo, dice, el tema de que implica un tránsito continuo de la carga eléctrica se refiere sobre todo a la polaridad. ¿De acuerdo? Ahora, no se refiere a su intensidad, pero dice que podría variar la intensidad, pero no dejaría de ser continua. Y estamos claros. Y eso es válido, porque si yo tengo una batería de 12 voltios y acá una resistencia constante, digamos, esto es corriente continua, ¿sí? Es corriente continua, porque es una batería de un valor constante, pero puede llegar a descargarse, ¿sí? Digamos, si se descarga a 11,5 voltios, producirá una corriente 2, ¿no? A los 12 voltios produciría una corriente 1. A los 11 voltios una corriente 3, y así. A los 10 voltios una corriente 4, ¿no? Evidentemente la corriente iría disminuyendo, pero no dejaría de ser continua. Entonces, por lo general, digamos, un gran grupo de bibliografía dice eso, ¿no? Que se refiere en cuanto a la polaridad, pero no en la intensidad. Entonces, muchos cometen el error de decir, ya, entonces, un rayo no cambia su polaridad, ¿no? Puede ser dirección descendente o en pocas ocasiones ascendente. Es decir, no cambia la polaridad. ¿El flujo es continuo? Sí. En lo que dura el rayo, el flujo es continuo. Totalmente de acuerdo. ¿Cambia la intensidad? Sí, obviamente el rayo cambia la intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, muchos cometen el error de definir el rayo como continuo, porque se quedan hasta ahí. Y esa no es la definición de la corriente continua, porque están olvidando algo muy importante, ¿sí? Están olvidando algo que es fundamental de la corriente continua. Ahora, y ahí vamos a ir a ello. Si bien es cierto, no es necesario pues, que todo el tiempo sea la fuente constante o la corriente constante, pero sí es fundamental, y aquí es lo que esos artículos que me han dicho, me han puesto en los comentarios, están, digamos, ignorando, o algunas bibliografías ignoran, la principal característica de la corriente continua o corriente directa es, digamos, la estabilidad. Entonces, queda claro, entonces se puede definir la corriente continua como una consecuencia de la interacción de un campo eléctrico unidireccional sobre las partículas cargadas eléctricamente que se encuentran en un conductor, lo que produce un flujo o corriente eléctrica, pero que tiene que ser estable. Esa es la corriente continua. Yo te hago una pregunta. El rayo, si bien es cierto, su intensidad no es constante, ¿correcto? ¿Es unidireccional? Sí. ¿Pero es estable? No es estable. Porque una de las grandes ventajas de la corriente continua es que es estable para poder almacenarlo. ¿De acuerdo? Por eso es que una corriente continua se puede almacenar, porque es estable. Entonces, no. Un rayo, por ejemplo, podría tener esta siguiente gráfica. Digo, podría tener porque es difícil predecirlo cómo va a ser. Puede ser así, digamos así, y así. O con picos más altos, más bajos, qué sé yo. Y eso en el poco tiempo de lo que tarda un rayo, ¿no? Que es en el orden de fracciones de segundos, normalmente de 100 a 200 milisegundos. Y esta es la corriente de un rayo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Me lo invento. Ahí está. Ahora, pregunta. Digamos, esta corriente del rayo, ¿es estable? No, no es estable. ¿Es constante? No. Pero las definiciones dicen que el término continua se refiere sobre todo a su polaridad y no a su intensidad, ¿ya? Pero estos libros y estos artículos están ignorando, repito, el tema de la estabilidad, ¿sí? Claro. Aquí la intensidad no permanece constante, pero es estable. Estas tensiones y estas corrientes no caen de golpe. O sea, una batería
en corriente continua, no se desgasta de golpe, no cae, se mantiene constante. Es decir, tiene que ser estable. Por lo tanto, en conclusión, un rayo por su naturaleza puede ser corriente alterna, no es corriente alterna. Un rayo por su naturaleza puede ser corriente continua, no es corriente continua. ¿Por qué? ¿Es constante? No es constante. ¿Es estable? No es estable. ¿Se puede almacenar? No se puede almacenar. Entonces, respuesta final y contundente, un rayo no puede ser ni corriente alterna ni corriente continua. ¿De acuerdo? El rayo, digamos, es una manifestación gigante, digamos, en escalas enormes de la electricidad estática de la naturaleza. Es una descarga eléctrica unidireccional y el campo eléctrico que la origina, pues no es uniforme y las gradientes de potencial no son uniformes. Por lo tanto, no entra, y sobre todo en el tema de la estabilidad, en la definición, según la teoría de campos electromagnéticos, de la corriente continua. Y está claro que no puede ser alterna. Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien, espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, pues déjalo en los comentarios. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad.